¿Qué tal, mis hermanos? Yo no pensaba volver a grabar tan pronto, pero ¿qué creen? Que el Espíritu Santo me dio un sueño. Y yo sé que fue para mi vida, fue para la vida de mi hermano John, pero también sentía que era para ustedes. Entonces les quiero relatar el sueño para su edificación, pero antes de contarles el sueño quiero contarles un testimonio que me sucedió porque es muy relacionado. De hecho, el Señor lo incluyó en el sueño. Hace una semana o dos andaba por una avenida de alta velocidad y se me atravesó un carro que venía de una vecindad por ahí, y en vez de pararse en el alto, él me pisó y se me atravesó. Y créanme que realmente no hubo mucho tiempo sí frené y sí me quise hacer a un lado, pero él también se me atravesó en el siguiente carril también. Y a fin de todo, yo sinceramente no pude ver una distancia entre su vehículo y el mío. Es decir, hubiéramos chocado. Y yo me quedé pensando, ¿cómo no choqué? Pero el Señor, y le di muchas gracias al Señor. Ese carro pues le dio y siguió por su camino. Y yo dándole gracias al Señor por no haber chocado, y reconocí que un ángel se puso en medio y intervino, y por causa de ese ángel no hubo impacto con el otro carro, y le doy muchas gracias a Dios. Y cuando le estaba dando gracias al Señor por haberme guardado de ese accidente, Él me dijo, yo lo oí en mi espíritu, que no es lo que tú has orado, protección divina, que no habías orado que por la protección de tu vehículo y prevención de accidentes. Y eso es una oración que hemos hecho muy comúnmente, ¿verdad? Y me imagino que ustedes también. Y era como para hacerme reaccionar también que mis oraciones están en efecto, y no nos debemos de sorprender cuando suceden, cuando Dios nos las concede. Entonces, ahora para relatarles el sueño. En mi sueño, yo estaba hablando con mi mamá. Mi mamá vive en Kansas, pero ahí estaba yo con ella. Y mi mamá muy abrumada y muy, hasta triste, afligida en el sueño, por algo que había hecho una persona, un pariente familiar de mi hermano John. No sabía si sería uno de sus hijos o sus nietos o su esposa, pero alguien en su familia había cometido un error muy grave, y le causó a mi mamá mucha aflicción en su corazón, y a mí también. Y mientras platicábamos de eso, decíamos, ay, esta familia, ¿hasta cuándo cambian? Porque gracias a Dios mi hermano ya asiste a una iglesia, él con su esposa y sus dos nietos que él ha adoptado, entonces son hijos de él también. Pero de vez en cuando esa familia ha tenido crisis debido a malas decisiones, y son como de repente golpes que se siente en la familia. Ni para qué les cuento. Pero entonces era una de esas ocasiones, y estábamos, como les digo, estaba hablando con mi mamá y diciendo, ay, ¿cómo por qué siguen así? ¿Por qué no cambian? Etcétera, etcétera. Muy negativamente. Y en el sueño volteé tantito, y en la escena, pero en la orilla, había un artista, un pintor, y él así volteó a verme, pero con una mirada de amor, pero a la vez, y no me dijo nada en ese momento, a la vez entendí
que yo no debía hablar así. Su mirada me corrigió y entendí que yo debía hablar fe sobre mi familia y sobre la familia de mi hermano. Entonces fue cuando en la conversación dije, sí, pero nada es imposible para Dios. Ellos pueden cambiar. Y volteé otra vez al pintor y él me dijo, es verdad, yo voy a pintar. Ay, estoy emocionando nomás de verlo otra vez. Yo voy a pintar una pintura que le pueda hacer cambiar en su espíritu. Y se puso a pintar. Y yo dije, espérate, que no debemos de orar primero. Y así con la misma manera me dijo, es verdad, voy a orar. Y dijo, Padre, ayúdame a pintar una pintura que les ayude a comprender y cambiar en su espíritu. Y siguió pintando. Y fue cuando el Señor me llevó a recordar aquel accidente que no tuve porque se previno. Y me dijo, así como tus palabras que habías pronunciado antes de aquel incidente te previnieron el accidente. Así, tus palabras previenen el impacto de alguna acción errónea de aquella persona en la familia de John. Oh, sí, mis palabras pueden ayudar a que no solamente no cometan el error, sino que cambien la causa por la cual la gente se equivoca y comete cada tontería. Es porque su espíritu no ha recibido la revelación de la verdad. Entonces fue tan impactante para mí porque el espíritu me llevó a entender, así como no tuve el accidente, por mis palabras, por haber declarado la protección divina anteriormente. En una ocasión, yo ni me acuerdo si había orado ese día en contra de accidentes, pero había orado antes y esas palabras ya estaban en efecto. Y se previno el impacto que yo hubiera tenido, que de veras no sé cómo en lo natural yo debía haber chocado, pero no hubo impacto. Así el Espíritu me dijo, así va a ser cuando hablen cosas de fe sobre aquella persona para que cambie en su espíritu y reciba la revelación del Espíritu. Y cuán glorioso es, porque el Espíritu Santo pinta imágenes en nuestro espíritu para hacernos entender. Así ha hecho con cada uno de nosotros, con conceptos espirituales, con tan solo el concepto de la salvación. Él ha pintado en nuestro espíritu para hacernos entender y cambiar. Es glorioso lo que el Espíritu hace. Entonces, ¿qué hacer? Porque todos tenemos parientes que quisiéramos ver cambiar. Y de hecho lo hemos dicho, ay, ¿por qué no cambia? Bueno, todo es posible para Dios. Su Espíritu puede llegar donde uno donde con las palabras humanas no podemos penetrar su espíritu y hacerles entender. Pero la pintura que haga el Espíritu Santo sí puede. Entonces mejor vamos a orar y darle gracias a Dios por su Espíritu
que va a pintar imágenes en su espíritu, el espíritu de aquellos que todavía no comprenden, para que se prevenga el impacto negativo en su vida. Amén. Y pues al día siguiente yo le hablé, le mandé un mensaje a mi hermano John, porque era en domingo y nosotros íbamos a Río Bravo en camino y no era el mejor momento para hablar. Entonces le mandé un mensaje y nada más diciéndole, oye, tuve un sueño, luego te platico, pero asegúrate de que todos vayan a la iglesia, tu familia vaya a la iglesia hoy, porque sabemos también que el Espíritu obra mucho al escuchar. La persona escucha la palabra y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, si era uno de ellos, yo quería que escucharan el Espíritu de ahí en la iglesia, porque yo no sabía, mi hermano, yo no sé si es muy constante en la iglesia o no, vive un poquito retirado de la iglesia donde asiste. Entonces, le mandé ese mensaje, después platiqué con él y él andaba afuera, andaba de vacaciones con su familia, yo no sabía, y me dijo, tan solo con lo que me mandaste, yo pensé, Señor, ¿quieres que busque una iglesia por aquí? Y luego, gloria a Dios por el Espíritu obrando en él. Luego se acordó, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Entonces mi hermano juntó a sus hijos, dejó a su esposa dormir. Yo le digo, yo debía haberla despertado. Dije, sí. Pero los juntó y dijo, rápido, yo busqué escrituras y se las compartí. Aleluya, aleluya. Entonces, él hizo lo que el Espíritu también quería que hiciera. Porque también el Espíritu me dijo que le dijera a mi hermano que él es sacerdote de su familia y tiene que tomar esa posición y empezar a compartirles más y en el Espíritu prohibir con sus palabras esas cosas negativas. Y entonces era parte del mensaje que yo tenía que compartirle, que el Espíritu me dijo que se lo compartiera. Pero lo más importante, mi hermano me decía, me preguntaba, ¿y no tienes idea de quién sería y qué haría? Dije, no, el Espíritu no quiere que sepamos, porque esto es necesario de todos modos para todos. Entonces, no importa quién sea, vamos a interceder y vamos a declarar y vamos a cobrar ánimo y ya dejar de pronunciar cosas negativas en sus vidas, sino decir, no, todo es posible para el Señor, no hay nada imposible para Él. El Espíritu le va a pintar una imagen que le pueda hacer entender. Ahora, el Espíritu me dijo, no es garantizado el cambio, porque es decisión de cada quien. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir orando, declarando palabras positivas, y el Espíritu está poniendo de su parte, pero nunca quita la voluntad de uno. Entonces, pero también yo sé que si ponemos de nuestra parte, el Espíritu pone de su parte, va a entrar en la fe y la persona va a andar por el buen camino y evitar esas decisiones y errores que tanto daño cometen. Espero que lo que les he relatado haya sido de bendición y que hayan comprendido. Yo sé que es un poquito, con un sueño es difícil de relatar bien y exactamente cómo se vio, pero sé que esto es de Dios. Ya no más palabras negativas, y nos dio también cómo con nuestras palabras positivas se previenen muchas cosas por medio del Espíritu, por medio de sus ángeles. Es glorioso, hermanos. Y pues muchas gracias por
por escuchar este sueño que les relato, porque yo sé que va a ser de bendición. A mí me sigue siendo de bendición. El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Aleluya. El Señor les bendice más.